Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos arcángeles, especialmente de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. La palabra ángel significa mensajero. Viene del término griego ángelos, que significa mensajero. En hebreo es malak, el término que designa al ángel, o sea, al mensajero. Por su misión se conoce su nombre. Nombre de ángel es eso, mensajero, un enviado de parte de Dios para una misión especial, anunciar tal vez un gran mensaje, como en el caso de San Gabriel, anunciando tanto el momento de la concepción y el nacimiento de San Juan el Bautista, o la anunciación, cuando Dios le pide permiso a la Virgen María, que si ella quiere, en su libertad, sea la madre del Salvador. Cuando dice, sí, hágase en mí según tu palabra, fiat mihi secundum verbum tuum, es el momento en que entra Jesús en el mundo. Estos ángeles de tareas más grandes son de mayor categoría y se les llama arcángeles. Ahora, San Rafael significa medicina de Dios. Fue el ángel que Dios envió cuando Tobías hizo su oración, Tobit hizo su oración, y Sara, que estaba a punto de quitarse la vida, hizo su oración porque sus esposos se morían el día de la boda. En la noche de bodas moría su esposo, un demonio llamado Asmodeo, que Dios lo tenga bien atado. Él mataba a sus esposos, hizo una oración a Dios porque estuvo a punto de quitarse la vida. Y también al mismo tiempo Tobit estaba haciendo su oración cuando quedó ciego, cuando llegó ese momento en que le afrentaban y le decían hasta a su misma esposa, ¿dónde están sus obras de misericordia, sus limonas, todo lo que ha hecho? Y mire, ciego. Y es el momento en que hace su oración y Dios envía al arcángel San Rafael. Y significa medicina de Dios porque vino a sanar tanto a Sara, a liberarla de esa situación, como a Tobit y a cuidar a Tobías, su hijo, en el camino. Por eso es el patrono de los caminantes, de los viajeros, San Rafael, y significa medicina de Dios, San Rafael. Ahora, el libro del Apocalipsis nos presenta hoy ese momento fuerte de una gran batalla en el cielo. Bien sabemos que hubo unos ángeles que se rebelaron contra Dios. Esa situación que inició por la soberbia de uno de ellos, que fue el que se llamaría Luzbel, que después se transforma en Lucifer, pero que se convierte en un ángel de oscuridad, siendo que era un ángel de luz, solo que por la situación, en cuando él vio el poder que Dios había dado, le había otorgado, y vio la belleza que tenía, había piedras preciosas en su vestido, pues se llenó de soberbia, y mucho más cuando estaba trabajando, tenían que trabajar por la santificación de los seres humanos, y él nos vio como de tan baja categoría, que él de tan alta categoría, ¿cómo le iba a servir a ellos, a todos los seres humanos? ¿Cómo nos iba a servir a nosotros? Y dijo, no serviré. Y pues convenció a un grupo, una tercera parte de las estrellas del cielo, una tercera parte, quedan 2 terceras partes que son fieles, una tercera parte del cielo le siguió a él, en que él especialmente quería que lo sirvieran a él y que lo adoraran como Dios. Pero es que no es Dios, es una simple criatura que tiene un gran poder, claro que sí, Dios le dio ese gran poder, pero es limitado, tampoco es que sea un superpoder ilimitado o que sea un Dios que se opone, no, es simplemente una criatura con poder, pero es una criatura, no es Dios. Pero cuando él en su soberbia
su soberbia, su prepotencia, su orgullo. Por eso lo más satánico en este mundo es la soberbia. Si usted encuentra soberbia en una persona, es lo más satánico que existe sobre el planeta Tierra. Lo más satánico que existe es la soberbia, el orgullo y la prepotencia, la fatuidad, la vanagloria, creerse más que otros. Es que yo sí soy, yo sí puedo, yo sí hago, los otros no son. Usted no sabe quién soy yo. Eso es muy satánico. Es lo más diabólico, junto a la envidia, que es lo otro más diabólico en este mundo. Por envidia del diablo entró el pecado en el mundo, y por el pecado de la muerte, dice el libro de la sabiduría, capítulo 2. Y en ese contexto, cuando que era hijo de Dios, se volvió enemigo de Dios, igual que Absalón, hijo del rey David, se volvió enemigo del rey, quería matar al rey para ocupar su puesto, para tomar el trono del pueblo de Israel, ser el rey en el pueblo de Israel. Lo mismo pasó con este hijo de Dios, un ángel, una criatura de Dios, cuando se levantó y quería, por cierto, se le aplican esas palabras, donde dice, creo que es Isaías 7, escalaré el cielo, pondré mi trono por encima del de Dios. Eso, escalar el cielo y poner su trono por encima del de Dios. Y vemos que quería estarse en el cielo gobernando, igualito que Absalón, que quería matar a su papá, el rey David. Igualito, reinar en su lugar, sí, sentarse en el trono de Dios. Y vemos que en ese momento se trabó una batalla en el cielo, dice hoy Apocalipsis 12. Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón, ese que era un ángel, más aún un serafín de muy alta categoría, pues se convirtió en un dragón rojo. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la serpiente primordial, que se llama Diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra y a sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso están alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Y el mismo libro del Apocalipsis nos relata que ese ángel fue expulsado del cielo y que bajó a la tierra con gran furor, con rabia, con odio, a atacar a los hijos de Dios, que somos nosotros, para desviarnos del camino de la salvación. Desviarnos del camino de la salvación es lo que busca el maligno. Por ejemplo, que usted ya no comulgue, que usted no comulgue, que entre en pecado mortal y ya no comulgue. Por ejemplo, en el tema del tema protestante, quienes se han separado de la unidad. Si es que es un cuerpo, Cristo es cabeza, la iglesia es el cuerpo, y cuando una parte del cuerpo se separa, se muere. Si una mano se separa del cuerpo, ya se está muriendo, porque es la unidad. Por eso Jesús dice, Padre, que todos sean uno. Separarse de la unidad es lo que se conoce como el pecado de apostasía, que esos son palabras mayores. Son palabras mayores. La apostasía es de los pecados más graves que existen. ¿Y qué es la apostasía? Apostatar, ¿qué es? Es abandonar su fe, rechazar la fe para hacer otra a su imagen y semejanza. Hacer una a su imagen y semejanza. No, yo no creo en eso. La pura soberbia del maligno, ahí bien plantada. No, yo no creo. Non servia, non serviré.
no serviré. La apostasía, otro pecado grave, la herejía. Quienes hoy salen casa por casa golpeando las puertas y dicen: Jesús no es Dios, Jesús no es Dios. ¿Cómo va a reconocer a Jesús como Dios? Es solamente un profeta, es un maestro, es un iluminado, es un filósofo de la no violencia, como dice el diccionario, el hombre más grande de la tierra, pero no es Dios. Tal cual. La apostasía, la herejía y el cisma, la división, esos son pecados mayores. Hay gente que piensa que el tema protestante, no, que eso es lo mismo. No, sí, eso, ellos son buenos, ellos cantan muy bonito, oran muy bonito, hacen milagros los sábados de 9 a 10. Así vi un letrero que decía: milagros sábados de 9 a 10, una cosa así. Milagros de 9 a 10, los sábados. Esperen un poquito. Hacían milagros. Cuando entramos a cometer pecado de apostasía, herejía y cisma, estamos en cosas definitivamente muy graves, demasiado graves. Es que el asesinato y la prostitución se quedan en pañales ante pecados tan graves. Y lo peor de todo es que eso está en la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura la que nos enseña a nosotros que debemos permanecer y perseverar en lo que aprendimos desde el principio. Precisamente dice la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17, dice lo siguiente: querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado. Es que Timoteo era el obispo de Éfeso. Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste. Escúchelo muy bien, criterio de autoridad. Sabiendo de quién lo aprendiste, que son los apóstoles. Es la época en que está aprendiendo de San Pablo, de los apóstoles. Sabiendo de quién aprendiste. Y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Esto está en la Sagrada Escritura. Es 2 Timoteo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos desde el 14 al 17. Es algo sumamente claro. Nosotros podremos opinar lo que quieran, pero la realidad es que el Señor mismo nos advierte de esto. Cuando a Martín Lutero se le ocurrió decir en el siglo XVI que esto estaba equivocado. Esto que dice la palabra es: toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios queda perfectamente preparado, equipado para toda obra buena. Martín Lutero dijo que no. Martín Lutero dijo que el libro de Macabeos no, que el libro de la sabiduría no, que el libro de Tobit, donde habla precisamente San Rafael, que ese no, que para él ese no es un libro bueno, que el libro de Esther tampoco, que el libro de Judith tampoco, que Baruch tampoco, ¿sí? Porque él lo opina, no los apóstoles. Eso no lo dijeron los apóstoles. Cuando Jesús nos deja a los 12 apóstoles y son la iglesia, y dice que son columna y fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad.
los que están a la cabeza de la iglesia, son los apóstoles. Ellos, para nosotros, se convierten en un gran regalo, en un gran regalo. Y esto es sumamente importante, porque los apóstoles son la base fundamental de lo que nosotros debemos creer. Son la base, son la columna firme, fuerte. Y si uno no se sale de la enseñanza de los apóstoles, no hay problema. Cuando usted se sale de la enseñanza de los apóstoles, por ejemplo, los apóstoles hablan de la oración por los difuntos. Más aún, desde hace 3000 años, los judíos vienen haciendo oración por los difuntos. 3000 años atrás. Y cuando la iglesia empezó, no quitó nunca lo que ya estaba. La práctica de la oración por los difuntos sigue. La práctica de la oración por los difuntos sigue. Es así. Eso no ha parado. Eso sigue todavía. Sigue. Cuando alguien dice, no, ustedes están perdiendo el tiempo, porque yo opino, miren las palabras, es que yo opino, no lo que los apóstoles enseñan, dicen, no, yo opino que el muerto está. Y le suena bonito la frase y dice, no, ya no hay nada que hacer, el que ya se murió, y el que se muere, se desaparece. No existe ningún purgatorio, no existe el cielo, ni existe el infierno. Algunos con la Biblia en la mano han negado el infierno y absolutamente han negado el purgatorio, todos a nivel protestante. Muéstreme en la Biblia dónde está la palabra purgatorio. Si está la palabra purgatorio, el purgatorio existe. Si en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, es porque no existe. Y viene una situación delicada y compleja, que nos metemos a decir cosas que ni nos imaginamos lo que estamos diciendo. Cuando Martín Lutero dijo eso, que la Sagrada Escritura no toda es inspirada, que hay que quitarle ciertos libros. Imagínense eso. Siglo XVI. No fue obra de los apóstoles en el siglo I. Quitarle libros a la Biblia, nunca lo hicieron. Nunca le han quitado ni una coma ni una tilde a la ley, jamás. Porque la Sagrada Escritura lo dice. En Deuteronomio 4 dice, no quites nada ni agregues nada al libro de la ley, para así cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, quitarle o ponerle cosas a la Biblia es demasiado grave. Demasiado grave. Ahora, muéstreme un libro de la Biblia donde diga que sí se le pueden quitar libros a la Biblia. Muéstremelo, para ver si eso que está haciendo es bíblico o más bien es un pecado. Si quitarle libros a la Biblia se puede hacer o no se puede hacer. Muéstreme en la Biblia en donde dice que sí, que la Biblia sí se puede modificar. Es al antojo de uno, a la inteligencia de uno, según el estudio de uno, que uno le puede quitar o poner. No, yo opino que el libro de los Macabeos es un libro apócrifo porque está escrito en griego, hay que quitarlo. Si el libro de los Macabeos es historia pura, ¿cómo puede decir que es apócrifo? Es historia pura. Y en la Sagrada Escritura, cuando han habido los grandes acontecimientos que han afectado la vida del pueblo de Israel, está plasmado en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles grandes acontecimientos? Egipto. Ahí vamos a encontrar en el libro del Génesis cuando el pueblo bajó a Egipto, en la época de José, cuando lo enseñó el faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. 7 años de abundancia, de mucha abundancia. 7 años de escasez. Y eso lo reveló Dios al faraón en un sueño. El sueño lo interpretó José, fue el segundo al mando. Bajaron allá los israelitas, 70 personas. Israel, que es el mismo Jacob, con sus hijos y todas sus esposas, sus hijos, todos bajaron allá a Egipto. Y eso está registrado en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo. Después otro momento crítico muy fuerte en el pueblo de Israel, año 722 antes de Cristo. ¿Qué pasó en esa época?
cuando fueron deportados a Siria. ¿Sí? A Siria. El libro de Tobías muestra cuando estaban deportados en Nínive. Fueron deportados allá. ¿Por qué quita el libro de Tobías también, Martín Lutero? Es historia pura. Es historia pura. ¿Qué pasó en esa época? Los asirios entraron y fue muy grave lo que pasó. Fue muy grave. Desaparecieron 10 tribus de Israel, quedaron 2 nomás, Benjamín y Judá. Y está plasmado ahí en la Sagrada Escritura cuando fueron deportados. Ahora, otro momento crítico. Año 586 antes de Cristo. Babilonia. Deportados a Babilonia. Año 586. Jeremías presencia ese hecho, lo profetiza. Miren lo que va a pasar: el templo va a ser destruido, la ciudad va a ser incendiada, van a saquear el templo, se va a destruir. ¿Y qué pasó? Cogieron a Jeremías y lo metieron entre un aljibe que se estaba secando y el barro le dio hasta el cuello. Y después otro sacerdote, porque Jeremías era sacerdote, intercedió y dijo: no, es sacerdote, es ungido del Señor, no lo podemos matar allá en el aljibe, hay que sacarlo. Lo sacaron, escurriendo barro por todo lado. Y él vivió el drama de ver exactamente eso. Jeremías mismo fue deportado con ellos a Babilonia. Saqueado el templo, destruido, incendiado, lo mismo la ciudad. Muchos murieron y todos los demás fueron deportados. Babilonia, año 586. Ahora, otro gran acontecimiento: los griegos, año 333. ¿Dónde está registrado eso en la Biblia? Solamente en un libro, Macabeos. Es historia pura. ¿Qué pasó en el año 333? Hay un antecedente, que Ciro, rey de Persia, ordenó que se reconstruyera el segundo templo de Jerusalén. Ciro, rey de Persia. Y eso fue en esa época, cerquita al año 333. Ciro, rey de Persia, dio un decreto, está en Esdras y Nehemías. Ahí menciona la reconstrucción, que es el segundo templo de Jerusalén. O sea, el primero lo que reconstruyó Salomón. Cuando estaba en ruinas, después de lo de Babilonia, viene ese proceso en que los persas entran, y está registrado en la Biblia. Los persas ganaron la guerra, vencieron. Además, ya estaba profetizado, recuerdan, cuando dice que Baltasar, uno de los sucesores después de Nabucodonosor en Babilonia, mandó traer los vasos sagrados para tomar vino y emborracharse con sus mujeres y sus concubinas. Y apareció una mano humana escribiendo detrás del candelabro: Neme Tekel Parsin, que después es Daniel, el profeta Daniel, el que va a decir qué significa eso. Neme Tekel Parsin significa pesado, contado, dividido, que su reino va a ser dividido. Y efectivamente, los persas entraron. Darío, el rey de los persas y los medos, venció, derrotó, ganó todo ese terreno. Eso está en la Biblia. Es otro momento grandísimo, fuertísimo en el pueblo de Israel. Ahora estaban bajo el dominio de Ciro, rey de Persia. Es ahí cuando se escribe el libro de Judith. Mardoqueo era uno de los que estaban ahí en ese momento. Y es cuando viene Esdras y Nehemías, que se ganaron el favor del rey para reconstruir el segundo templo de Israel. Ahora, dice ese texto de Esdras y Nehemías, ahí está en Esdras 1, el decreto que dio Ciro, rey de Persia, para reconstruir el segundo templo de Jerusalén. Macabeos 1 es la continuación exacta y directa de qué pasó después. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Ahí mismo está el libro de Judith. ¿Por qué quita el libro de Judith? ¿Por qué lo quita? Si es historia también, cuando fue la reconstrucción, cuando había salido un decreto que mandaba matar a todos los judíos. Y fue la reina Esther la que estaba ahí. Judith no, perdón, Esther. Esther es la reina que se va a presentar ante el rey para que no aniquilen a los judíos.
¿sí? Entonces es historia. ¿Por qué lo quita? ¿Por qué no está en la Biblia protestante? ¿Qué pasó ahí? Ahora, Macabeos. Macabeos 1 viene de una manera muy clara a decirnos qué pasó en ese momento cuando Alejandro Magno, eso es historia universal, usted lo puede buscar, Alejandro Magno, allá le aparece, él era el rey de los griegos y dice que derrotó a Darío, que es el hijo de Ciro, rey de Persia, su hijo, el que estaba reinando después, fue derrotado por Alejandro Magno. Eso está en Primera Macabeos 1. Alejandro Magno, y fue el que invadió todo. Y entraron los griegos e inclusive a dominar el pueblo de Israel. Si es que los mismos griegos entraron al templo de Jerusalén, profanaron el templo, pusieron sobre el altar la imagen de Zeus, que nosotros hemos conocido ya en la mitología griega, porque hemos visto, pues fuimos invadidos por los griegos. En ese momento el pueblo de Israel fue invadido por los griegos y después por los romanos, que es la realidad del pueblo de Israel. Cuando Jesús llega al pueblo de Israel en ese momento, ya en Palestina, quienes dominaban eran los romanos y los griegos. Grecia por la cultura y el idioma, y Roma por las armas. Y el pueblo de Israel se convirtió en una provincia romana. Ahí estaba Poncio Pilato, ahí estaba Herodes, ahí estaban los soldados, los centuriones, que están en el relato del Evangelio. Entonces, Macabeos es historia pura. ¿Quién es Martín Lutero para decir, no, yo opino que hay que quitarle ese libro a la Biblia, hay que arrancárselo? ¿Quién es Martín Lutero? ¿Por qué los apóstoles no quitaron ese libro que muestra la historia de Israel? ¿Por qué no lo quitaron? ¿Por qué lo dejaron hasta el día de hoy? Y sigue hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, seguimos conservando Macabeos. Solo en la Biblia protestante y solo hasta el siglo XVI le arrancaron ese libro a la Biblia. ¿Eso no es de Dios? No es de Dios. Entonces estamos ante una situación delicada. Si es lo que buscaba el enemigo, que nos distanciáramos, que rechazáramos libros de la Biblia, porque es que ahí entramos en pecados graves. Eso se llama apostasía. Apostataron de la Biblia de hace 2000 años, más aún de 3000 años, porque es el Antiguo Testamento. Apostataron de esa Biblia y armaron su Biblia a su acomodo, con sus palabras a su acomodo. Donde decía Yahvé le pusieron Jehová, pero eso lo hicieron de una forma arbitraria. Eso no fue consensuado, eso no es algo que Dios haya querido, nada de eso. Quienes tomaron la decisión de hacerlo lo hicieron de forma arbitraria y comenzaron a armar una nueva fe distinta, porque ahí nació ya una fe distinta. No, nosotros no creemos en Jesús como Dios. No, nosotros no creemos que la Virgen María sea la Madre de Dios. No, eso la Virgen María es Satanás. El Papa es Satanás, que aquí le dice, apártate de mi vista, Satanás. Que la iglesia es la gran prostituta. Imagínense, si el libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan, miembro de la única iglesia que existía en ese momento, no había otra. Por ahí no estaban ni los mormones, ni los pentecostales, nadie más. Había una sola iglesia. ¿Cómo va San Juan a escribir un texto para decir que esa iglesia a la que él pertenece y es la única que estaba por ahí, que es la gran prostituta? ¿Cómo se le va a ocurrir a San Juan escribir algo así? En ninguna cabeza cabe que San Juan vaya a hablar mal de la iglesia, que solamente es una y solamente existía una. Si usted comienza a mirar todas las demás, siglo XVI para adelante, no había otra. Es que no había ni siquiera que hubiera dos al menos para decir es que es esta iglesia y la otra iglesia que se reúnen allí. No había más. ¿Cómo va a escribir San Juan Apocalipsis para decir que la iglesia es la gran prostituta? No. Sería blasfemar en contra de la iglesia de la que él es miembro. ¿Cómo va a decir que la gran prostituta? No, es que San Juan ya estaba viendo que la iglesia se iba a prostituir. Entonces eso significaría que Dios va a rechazar la iglesia. ¿Y eso está en la Biblia? No. El Señor dice en San Mateo capítulo 28 versículo 20: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice, si ustedes se portan bien, yo voy a estar con ustedes, pero si se portan mal los voy a rechazar y voy a armar una nueva iglesia.
No, eso no está en la Biblia. Pero algunos dan ese argumento y dicen, es que la iglesia se prostituyó y entonces se paganizó y además nació con Constantino en el año 313. Y eso es mentira, porque papas ya habían, desde el siglo I hasta hoy han habido papas al frente de la iglesia católica. No es que a partir de Constantino inició, es una vil mentira, pero hay gente que se la cree. Hay gente que cree que sí es así, que históricamente Constantino fue el que fundó la iglesia católica. No, eso no es cierto. El padre de la mentira está por ahí metidito y haciendo de las suyas. Vamos a mirar inclusive un texto que es muy importante, aunque en ese texto después profundizaremos porque el tiempo ya se nos fue hoy. Dice, esto es 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. No es la predicación a nivel protestante, el día, el Cristo viene pronto. No, escúchelo. Que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque hay muchas maneras. Que nadie os engañe de ninguna manera. Ese es el versículo 3. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, que es el anticristo. Dice, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o que es objeto de culto, por ejemplo, las imágenes. Mire, eso está en la Sagrada Escritura. Ese es el versículo 4. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Y a nivel protestante, gente que ha dicho, yo soy Jesús. La Virgen María, mi mamá era la reencarnación de la Virgen María y yo soy la reencarnación de Jesús. Tal cual. Esto ya estaba profetizado hace 2000 años, que fue cuando se escribió esto. Hasta sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Esto ya está pasando. La apostasía ya es una realidad. Han apostatado su fe, ya no hacen parte de la iglesia, ya apostataron de la iglesia, ya apostataron de la fe de los apóstoles. No, nosotros no creemos en la Virgen María. Eso aquí le muestro que San Marcos 6 dice que los hermanos de Jesús, por lo tanto la Virgen María no es tan virgen. Entonces la iglesia lleva diciendo mentiras 2000 años de mentiras, porque la Virgen no es tan virgen. Pero es que es en el credo donde dice que creemos en María virgen. Creemos en María virgen. Entonces cuando dicen, no, la Virgen María, eso es el demonio, ustedes llevan la imagen de la Virgen María, es un ídolo, están adorando a los demonios. Esa es doctrina de ellos. Entonces nos estamos metiendo con cosas delicadas, con lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, porque las imágenes llevan 3000 años dentro del templo. Le hace Primera Reyes 6 y verá que en el templo había imágenes, más aún 2 ángeles de 5 metros de altas. 2 ángeles. Entonces estamos ante una situación compleja, muy compleja. Pareciera algo bueno. ¿Quién iba a pensar? Parecía algo bueno. Padre, allá es mejor. Allá mi esposo dejó de tomar y ya dejó de ser mujeriego, el sinvergüenza. Ahora sí ya es mejor dicho, ahora sí ya es un santo. Y ya está salvado porque da un buen diezmo. Ya se salvó. ¿Seguro? ¿No será que estamos más bien cometiendo pecados de ligas mayores como la apostasía, la herejía y el cisma, la división? ¿Por qué Jesús dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor? ¿Por qué hoy en el mundo no encontramos un solo rebaño y un solo pastor? ¿Qué pasó ahí? ¿No será que el maligno, que es el lobo, nos está dispersando? Claro, con la Biblia en la mano. ¿O creen que el maligno se va a presentar a decir, buenas, soy Satanás, vengo a enseñarles mi doctrina para que ustedes se condenen? No,
Él llega es disfrazadito diciendo, ustedes son idólatras, porque aquí dice la Biblia, no te harás imagen alguna, y hay que guardar el sábado. Y ustedes están guardando el sábado, no lo guardan, entonces son pecadores. ¿Sí? Esa es la forma como el enemigo actúa. ¿De qué otra manera? Él no se va a presentar como es, con cachos y con cola. Olvídese. Él se presenta disfrazado de bueno. Por eso menciona también la Sagrada Escritura de espíritus engañadores. Espíritus engañadores. ¿Eso existe o no existe? Eso está en la Sagrada Escritura. Que si un ángel del cielo baja y les enseña un evangelio distinto del que aprendieron desde el principio, sea maldito. No es el origen de los mormones de pura casualidad. Que vemos tantas propagandas de ellos, de la iglesia de los santos de los últimos días. Fue un ángel que se le apareció a John Smith y le dijo que iba a fundar una nueva iglesia, que él iba a dictar los mandamientos de los últimos tiempos, donde incluye que tomar tinto es pecado. Así iniciaron los mormones. Si no nos hubieran advertido en Gálatas 1:6 que un ángel de luz se puede disfrazar de ángel de oscuridad, y eso lo dice en 2 Corintios 11, versículo 14, que el ángel de la oscuridad se puede disfrazar de ángel de luz, pues las cosas serían muy distintas. No diríamos nada, pues planteamos la posibilidad de que un ángel nos enseñe hoy unos mandamientos distintos. Al menos aceptaríamos esa posibilidad. Si está prohibido en la Sagrada Escritura, entonces no. Ya nos habían advertido que eso podía pasar, que un ángel se le podía aparecer y fundar una nueva iglesia. Eso ya estaba en la Sagrada Escritura. Y por eso dice, me maravilla, hermanos, que tan pronto se han pasado a otro evangelio. No que haya otro, sino que los hombres han deformado el evangelio de Cristo y lo han enseñado así a los hermanos. Por eso en Hechos 20 menciona a partir del verso 17, cuando Pablo se despide en Mileto de los presbíteros de Éfeso. Llegaron allá a Éfeso todos, y de Mileto se despidió de ellos y dijo que ya no iban a volver a ver su rostro. Se pusieron tristes y les dijo, yo sé que a mi partida se introducirán en el rebaño lobos crueles, que no tendrán piedad del rebaño y que dispersarán a las ovejas, y que de entre ustedes mismos, sacerdotes, saldrán hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán detrás de sí a los hermanos. Eso ya estaba en Hechos 20, que algún sacerdote iba a cambiar la doctrina e iba a arrastrar detrás de sí a los hermanos. Eso ya estaba profetizado cuando San Pablo se despide en Hechos 20. Hechos 20. Esto que estoy diciendo está en la Sagrada Escritura. El pecado de la división. Además, Jesús dice, Padre, que todos sean uno. ¿Usted cree que estamos obedeciendo eso cuando a nivel protestante son tantas las sectas, las denominaciones, y cada semana en Estados Unidos aparecen 4 nuevas? En una semanita aparecen 4 nuevas. Otro letrero que diga iglesia del último día, del penúltimo día. ¿Sí? Eso ya estaba profetizado que iba a pasar. No podemos ignorar la palabra que ya nos había advertido de eso. Eso es lo que busca el maligno. ¿Cómo nos vamos a dejar engañar tan fácil? Si no nos hubieran advertido sería muy distinto, pero si nos habían advertido. Entonces entra uno en pecado de apostasía, herejía y cisma. Esas son palabras mayores. La prostitución, la borrachera, eso se quedan palabras, se quedan pañales. Hasta Jesús mismo dice, las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera en el reino de los cielos. En cambio, los que se presentan con un fariseísmo de que cumplen estrictamente las leyes, que el sábado, que todo, un nuevo fariseísmo, y se inventan cosas nuevas, que el combate espiritual, que hay que botarse al piso y hay que entrar ya en convulsión, y que ese combate espiritual, no, espérese un poquito. ¿Cuándo he visto a los apóstoles haciendo algo así? Algún papa en combate espiritual ya botándose al piso y gritando en la histeria colectiva. No, ¿de dónde sacamos eso? ¿Ese es el combate espiritual realmente? ¿O no será más bien del que habla Efesios? Revístanse con la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10, que es con la justicia, que es con la verdad, que el casco de la salvación, pero no es botándose al piso y gritando como en una cosa, no sé, como de esquizofrenia, no, de histeria, de psicosis, no. Y es un tema complejo a nivel protestante, y se botan al piso y se mueven como serpientes y salen allá, que son los exorcistas. No, solamente a los sacerdotes se les otorgó ese poder.
No cualquier persona se mete de exorcista. Ya está en la Sagrada Escritura, muestra a unos que se metieron de exorcistas y el maligno les dio su paliza. Es un tema complejo y hay muchas cosas que decir de ese tema. Hoy no alcanzamos, pero es necesario que sepamos que la Sagrada Escritura ya había profetizado eso, y esa es la estrategia del maligno. Esa es la estrategia del maligno, y él nunca duerme. Es muy astuto, muy inteligente. Los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz, dice la Sagrada Escritura, y es así. Entonces pidámosle al Señor sabiduría, no nos desviemos. Oiga, hasta el libro de la sabiduría se lo quitaron a la Biblia. No nos desviemos, mantengámonos firmes en lo que los apóstoles enseñaron, y todo y solo lo que ellos enseñaron, no más, no más. Mira, hasta la nueva era ya se inventó nombres de otros ángeles, que Chamaliel, que Jofiel. No son. Hasta nombres de demonios serán. No son, en la Biblia no están. ¿Cómo se los vamos a inventar? No, que es el ángel que trae al Sagrado Corazón y le muestra una imagencita con el Sagrado Corazón en la mitad, un corazoncito. No nos desviemos. Lo que está en la iglesia no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Mantengámonos firmes y ya, no necesitamos ninguna cosa rara. Lo que Jesús vivió, lo que sus apóstoles vivieron, lo que los siguientes sucesores de los apóstoles, que son los obispos, vivieron, eso es. Bueno, y el protestante rechazan a todos los obispos y a todos los sacerdotes, y el pastor que está ahí no es presbítero, no es sacerdote, no lo es. Es el ministro que debe estar al frente de la comunidad. Si San Pablo en la carta a Tito y a Timoteo menciona el perfil de quien debe ser obispo, pero ellos rechazaron a los obispos. No, porque Martín Lutero dijo que el Papa era el anticristo y los obispos eran sus satélites. Eso está en un libro que se llama La cautividad babilónica de la iglesia. Y lo rechazaron. Y a los sacerdotes. Pero en Hebreos 5 menciona a los sacerdotes, y Hebreos 7 también. Y que todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, pues entre Dios y los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Entonces, si eso está en la Sagrada Escritura, ¿por qué lo rechazamos? Es un tema complejo. Parecía bueno, no lo es. Es trampa del enemigo. No nos dejemos engañar. La Biblia no se toca, partamos de ahí. Deuteronomio 4 sigue vigente después de 3000 años. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a mantenernos firmes en el camino de Dios y que no nos desviemos nunca ni a derecha ni a izquierda. Que nuestra Madre del Cielo nos lleve de la mano hasta el último instante. Así sea.